Buenos días, hermanos. Un saludo muy cordial desde la Iglesia de Circunvalación traemos nosotros para ustedes, para todas las personas que están conectadas por las diferentes plataformas. Algunos quizá me recuerden, hace como 4 años vine a predicar aquí, todavía veía, así que los recuerdo a muchos de ustedes. Pero pues circunstancias de la vida y por cosas que Dios pone, ahora ya no los puedo ver. Pero aquí estamos, predicando la palabra de Dios. Como dijo el hermano, vamos a hablar un poquito de lo que dice la Biblia acerca de la iglesia remanente. Todos sabemos qué significa la palabra remanente. ¿Alguien me puede decir? Un pequeño grupo. ¿Cómo? Un residuo de algo. Lo que queda, correcto. ¿Qué más? Con esas dos nos quedamos. Quiere decir entonces que hay un original y de ese original, por diferentes circunstancias, va quedando solo un pequeño grupo, ¿verdad? Ese es un remanente. En este caso, hermanos, la iglesia original, ¿dónde la podemos encontrar? A lo largo de toda la Biblia, hermanos. Pablo, en el libro de Efesios, capítulo 2, versículos 18 al 21, nos dice que la iglesia se funda en los apóstoles y los profetas, Antiguo y Nuevo Testamento, o Nuevo y Antiguo Testamento. Pero nos da una aclaración muy importante, siendo la principal piedra, ¿quién? Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque la iglesia, ¿cómo se llama? ¿Cómo nos llaman? ¿Qué denominación somos? Cristianos, hermanos. Si somos cristianos, quiere decir que somos pequeños Cristos, que somos un remanente. ¿De dónde? De Cristo. ¿Cuántos traemos Biblia? Digan amén. Amén. Ok, hay muchas Biblias, eso me gusta, porque vamos a usar la Biblia. Quiero que alguien me busque en el libro de Sofonías, capítulo 3, y vamos a leer los versículos 12 y 13, por favor, hablando acerca del remanente. Sofonías 3, 12 y 13. Adelante, hermana. En medio de ti un pueblo humilde y pobre, el cual confiará en el nombre de Jehová. El remanente de Israel no hará injusticia ni dirá mentira, ni en boca de ellos se hallará lengua engañosa, porque ellos serán apacentados y dormirán, y no habrá quien los atemorice. Amén. Qué promesa tan bonita, ¿no? Nadie va a atemorizar al remanente de Israel. ¿Por qué? Porque dice que no dirá mentira y ni habrá en su boca lengua engañosa. ¿Eso qué quiere decir? Que hablan con la verdad. ¿Y quién es la verdad? ¿Quién dijo yo soy el camino, la verdad y la vida? Entonces, cuando nosotros fundamentamos nuestra creencia en Cristo y el Evangelio, estamos en el camino correcto. Pero ¿cómo podemos comprobarlo? Hace rato en la lección surgieron preguntas. ¿Cómo podemos predicarle esto a personas que no leen la Biblia? O que la leen superficialmente y que creen que un versículo nos va a dar todo el contexto. A lo largo de toda la Escritura, ¿qué dijo Jesús? Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros
os parece que en ellos está la vida eterna, mas sin embargo, ellos son los que dan testimonio de mí. Para los judíos, el ser versado en las Escrituras era sinónimo de salvación. ¿Recuerdan qué evento pasó en la vida de nuestro Señor Jesús cuando tenía 12 años? Estaba en el templo y se puso a platicar con los sacerdotes. Correcto. Se quedó en el templo debatiendo con los sacerdotes. ¿Y cuál fue el comentario de ellos? ¿De dónde? Tiene tanta sabiduría. Exacto. ¿De dónde saca este niño tanta sabiduría, tanto conocimiento? Para ellos, ahí Jesús obtuvo el título de maestro. Por eso cuando Jesús hacía un llamado a cualquiera de sus discípulos, no le decían que no, porque era un honor para cualquier joven en esa época ser llamado por un rabino. Era un honor. Sin embargo, Jesús lo referenciaba ¿a dónde? A las Escrituras. Decía Jesús, tienen a los profetas, como veíamos en la lección, porque en ese tiempo no existía el Nuevo Testamento, aún no se escribía. Pero nosotros tenemos la fortuna, hermanos, de tener el Nuevo Testamento. Y vemos que la iglesia, a lo largo de la historia de la humanidad, ha permanecido. En Génesis 3:15 viene la sentencia: enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente de ella. ¿Sí? Tú le herirás en el calcañar y ésta te herirá en la cabeza. ¿Quién? La simiente de la mujer. ¿Y quién es esa simiente de la mujer? Vayamos, dejemos que la Biblia nos conteste. ¿Alguien me puede leer Apocalipsis 12 y los versículos 1 y 2, por favor? 12, 1, 2 dice: apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando encinta clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Gracias, hermana. Recordemos que el libro de Apocalipsis es un libro de símbolos. Entonces necesitamos interpretar estos símbolos. Una mujer que simboliza la iglesia, ¿sí? Dice que tenía vestida de sol y estaba parada sobre la luna, ¿sí? Y 12 estrellas sobre su cabeza. ¿Qué simbolizaban el sol? ¿Quién es el sol de justicia? Cristo Jesús, ¿sí? ¿Y las estrellas qué simbolizaban? ¿Se acuerdan del sueño que tuvo José? ¿Qué soñó José? Soñó que el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban delante de él. ¿Quiénes eran esas 11 estrellas? Sabemos que el sol representa a Jacob, la luna representa a la mamá, a la esposa de Jacob, y las 11 estrellas a los hermanos de José. José vendría siendo la estrella número 12. ¿Qué representaba? El pueblo de Dios, la iglesia primitiva. Bien, siguiendo adelante, dice que estaba con dolores de parto. Y aquí en este capítulo 12 encontramos una biografía completa de la iglesia verdadera. Lo vamos a seguir cronológicamente. Está para dar a luz un niño, la mujer. ¿Quién es ese niño? La simiente. ¿Y quién es esa simiente? Cristo.
Y lo podemos encontrar en el siguiente versículo, en los siguientes 3 versículos. Bueno, el siguiente versículo nos dice que hubo otra señal. Un dragón con 7 cabezas y 10 cuernos. ¿Un dragón de color qué? Escarlata, rojo, bermejo. ¿Sí? Que se para delante de la mujer para devorar al niño. ¿El diablo quiso matar a Jesús cuando nació? ¿Qué hizo Herodes? Mandó matar a todos los niños. ¿Bajo qué imperio estaba Herodes? Roma. Por eso el dragón enfatiza que tiene una de sus cabezas con 10 cuernos. Porque el único imperio que tuvo 10 cuernos fue ¿cuál? Roma. Eso lo podemos ver en el libro de Daniel. Una vez que transcurre esto, estamos hablando de qué año más o menos. En el año 0, cuando nace Jesús, después de Cristo. ¿Sí? Aunque según los eruditos dicen que fue en el año 4, pero bueno, Jesús nació 4 años antes de nacer, para ellos. El año 0, cuando Jesús nace. Después, al continuar con el libro de Apocalipsis 12, nos dice que este niño fue arrebatado para el cielo. Aquí nos está mostrando la ascensión de Jesús. Y esta es otra derrota más al dragón, porque el dragón lo quiso matar. Estamos hablando ya del año, pongamos el año 31 de la era cristiana, cuando Jesús muere. También en ese momento, podemos leer más adelante en los versículos 6, 7, versículo 10, Jesús tiene una batalla con el dragón y lo derrota. ¿Dónde lo derrotó, hermanos? En la cruz. Cuando Jesús dijo, consumado es, el diablo sufrió la peor derrota que había sufrido. Fue arrojado del cielo, no se le permitió más entrar, porque ya Jesús había tomado posesión en el cielo y en la tierra. Ahí en Juan 12, 31 y 32, si alguien lo quiere leer, por favor. Estamos hablando ya del año 31, le digo. Esto sucede un día antes de que Jesús sea apresado. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Gracias, hermana. Cristo dijo, ahora es el juicio de este mundo. Ahora, el príncipe de este mundo es echado fuera. Yo, si fuera levantado de la tierra, ¿por qué iba a ser levantado de la tierra? Por 2 razones. Porque iba a morir e iba a resucitar y porque iba a ser crucificado. ¿Sí? Dando a entender, dice el siguiente versículo, ¿de qué muerte habría de morir? Ahí el diablo es echado fuera. Estamos hablando del año 31. Pero después, el pasaje de Apocalipsis nos sigue diciendo que hubo una batalla en el cielo, que el diablo no prevaleció más. Y entonces, dice ahí, que el diablo, hay personas, dice el pasaje en Apocalipsis 10, 11 y 12, si alguien lo quiere leer, Apocalipsis 12, a partir del versículo 11, por favor. Ellos lo habían vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, que menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Gracias, hermana. ¿Quiénes son esos que han vencido por medio de la sangre del Cordero?
remanente, los sellados. Los sellados. ¿A partir de cuándo? Dice la hermana Juay que hay sellamiento. Ustedes lo saben, hermano, ustedes son estudiosos. Vamos a Apocalipsis 14, por favor. Y vamos a leer los versículos 12 y 13. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. El 13, por favor. Y oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellas siguen. Amén. Ese es el inicio del sellamiento, hermanos. A partir de el mensaje de 1844 hay una gran promesa para el pueblo, para una iglesia que se levanta en esa época con un mensaje especial. Descansarán de sus trabajos, pero sus obras, ¿qué más? Con ellos siguen. No porque la persona siga viviendo, porque es un alma desencarnada, no, porque el testimonio que dejaron sigue hablando por ellos. ¿La hermana Juárez se murió? ¿Y sus obras siguen? ¿Cuántos pastores conocen ustedes que han pasado al descanso y que sus obras siguen? Bueno, hermanos, este pueblo tiene un mensaje especial que dar. Apocalipsis 10. Y vamos a leer los versículos 10 y 11, por favor. Él me dijo, ¿es necesario que profetices otra vez? Muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. 10:11. Entonces tomé el librito de la mano del ángel. Apocalipsis 10:11. En mi boca era dulce como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Amén. Sí, hermana, era el capítulo 10, versículos 10 y 11. Ok, hay que profetizar. Es el mensaje que le da el ángel a Juan. El ángel de Apocalipsis 10. Pero que hay que profetizar. Lean el siguiente versículo, por favor, el 11, 1 y 2. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Amén. Una caña de medir. ¿Qué significa eso, hermano? Acuérdese que son símbolos, Apocalipsis, todos son símbolos. ¿Qué significa una caña de medir? Dejemos que la Biblia nos lo diga. Vamos a Mateo capítulo 7 y leamos del 1 al 4. No juzguéis. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís se os medirá, porque miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo. O como dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo cuando tienes la viga en el tuyo. Muchas gracias. ¿Qué significa medir? Hacer juicio.
No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con la vara que midas, serás ¿qué? Medido. Pero ahora bien interesante, hermanos, no midas el patio. Mide, ¿qué dice? El templo y el altar. Ahora, yo pregunto, y esa es una pregunta que nos va a ayudar a ir identificando el pueblo remanente. ¿A qué se refiere con el altar? ¿Será el altar de los sacrificios? ¿O será el altar del incienso? En donde se añadía incienso a las oraciones. ¿De quiénes? De los santos. Ahora, si va a medir el templo, pero no va a medir el patio, ¿qué nos está diciendo? Que el juicio no es para todos. Es correcto la aseveración del hermano. Aunque todos recibiremos una sentencia, el juicio, hermanos, es la garantía de la salvación. Si nuestros pecados no están anotados en el santuario celestial, no podrán ser expiados. ¿Se acuerdan de los rituales del santuario? Venía el pecador, traía su corderito, mataba el cordero, el sacerdote tomaba la sangre. El pecador ahí se iba a su casa con la seguridad de perdón, pero el pecado todavía no estaba eliminado. El sacerdote entraba, agarraba la sangre, la depositaba en el velo, lo que sobraba lo echaba en el altar del incienso, para que ese olor grato subiera a la presencia de Dios. Y ahí se quedaba durante todo un año, hasta que venía el día de la expiación. Entonces el santuario era purificado. ¿Se acuerdan de esa promesa, esa profecía? Hasta 2300 días y el santuario será purificado. ¿Cuándo se cumplió esa fecha, hermanos adventistas? En 1844. A raíz de ahí, si hay juicio, hay sellamiento. ¿O no? Porque aún el ejemplo que pusimos hoy, el ladrón en la cruz, tuvo que pasar por el juicio. Porque Satanás es un acusador. Y los registros, que aquí también cabe hacer mención de una cosa que mencionaron en la mañana, los registros que tenemos en el cielo, hermanos, eso es nuestro carácter. No es la reacción que tenemos ante tal o cual situación. No, hermanos. El carácter son las características propias de cada persona que vamos escribiendo día con día. Si nos toca pasar al descanso y el Señor, por su gracia, nos levanta en el día postrero, ¿cómo podremos ser nosotros mismos si no se toma en cuenta todas nuestras características para que seamos iguales, hermano? Tiene que ser de esa manera. El carácter, sí es cierto, tiene que ser lo más semejante al carácter de Cristo, pero no en cuanto a sus obras. Porque ¿acaso hay un justo en la tierra?
¿Y Jesús fue justo? Si no, no pudo llevar a cabo el plan de redención. Mas sin embargo, Jesús mismo decía, justo, solo Dios. Por la ley, todos estamos condenados. Pero por la gracia de Cristo, tenemos salvación, tenemos vida eterna. Y volvemos al Antiguo Testamento. La verdadera iglesia, hermanos. El remanente. El remanente viene desde la caída del hombre, hermanos. El hombre era... ¿Cómo era el hombre cuando fue creado? ¿Tenía pecado? No. ¿Era la iglesia pura? Sí. Claro. Al entrar el pecado, pues ya queda un remanente. En el Génesis encontramos el primer ejemplo del remanente. La ofrenda de Caín, la ofrenda de Abel. La ofrenda de Caín no experimentó el dolor de la muerte, no hubo derramamiento de sangre, no se cumplió el simbolismo del cordero. Por eso esa ofrenda no fue aceptada por Dios. En cambio la de Abel, sí. Justificación por obras, la ofrenda de Caín. Justificación por fe, la ofrenda de Abel. ¿Abel había visto a Cristo? No. ¿Pero sabía que había un Redentor? Sí. Y que el simbolismo de la muerte del Cordero era el sacrificio de nuestro Señor Jesús. Volvemos al tema de la mañana. ¿Predicó Jesús a los antediluvianos? Por medio de los simbolismos, hermana. El sacrificio del Cordero estaba desde el momento de la caída. Iba a haber un Redentor. El símbolo era la muerte de un Cordero. Así vamos identificando la iglesia verdadera, hermanos, el pueblo remanente. Volvemos al libro de Apocalipsis. Vamos a leer los versículos 13 y 14, por favor. 12, todo este es capítulo 12, versículos 13 y 14. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Ese es el capítulo 3, hermana, es 12. Ah, 12. Cuando el dragón vio que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado luz al hijo varón. Pero se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que volara delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Muchas gracias, hermana. ¿A qué época de la historia nos remontamos aquí? ¿Cuándo hubo persecución? ¿Se acuerdan qué pasó en el año 538 después de Cristo? Ya se había dividido el Imperio Romano en 10, se había parcelado. En el 538, ese es el año 330, hermano. A partir del 330 hasta el 538 es el periodo que estamos hablando. Ahí viene la división del Imperio Romano. Los 10 cuernos que surgen en este periodo, pero en el 538 es desarraigado el último de los 3. ¿Y surge qué? El cuerno pequeño, que no es otra cosa más que un movimiento político religioso, que dicho sea de paso, se va a repetir
al final de la historia. Ya estamos hablando de la época de la Roma papal, la Roma religiosa. Sigue siendo imperio romano. Pero ya no se mencionan los cuernos. ¿Por qué? Porque ya pasaron. Apocalipsis 13 nos da una ilustración clara. Cuando Apocalipsis 13 empieza a hablar de la bestia que tiene 10 cuernos, nos dice que los 10 cuernos tienen coronas, tienen diademas. ¿Qué nos está diciendo aquí? Que ya están reinando los 10 cuernos, que Roma ya se dividió. ¿Qué cabeza es esta? La quinta cabeza. Empezamos con Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma pagana. Luego viene, es donde surgen los 10 cuernos. Luego viene Roma religiosa, quinta cabeza. ¿Sí? Y luego viene una sexta cabeza que ahorita vamos a ver también, porque es importantísima esa fecha. Y luego viene la séptima cabeza que está en el futuro. Cuando el dragón es arrojado a la tierra, se va a hacer guerra contra la mujer, dice. Pero Dios la sustenta. Quiero que lean los versículos 15 y 16. Del capítulo 12, todo es del capítulo 12. Y la serpiente echó de su boca tras la mujer agua como un río, a fin de hacer que fuese arrebatada del río. Ok. La tierra ayudó a la mujer, y la tierra abrió su boca, y sorbió el río que había echado el dragón de su boca. Ok. En este periodo de la historia, hermanos, cuando inicia la persecución y luego la tierra ayuda a la mujer, en este ínter sucede algo bien interesante en la iglesia verdadera. ¿Qué sucedió el 31 de octubre de 1517? ¿Quién lo recuerda? Martín Lutero clavó sus 95 tesis. Estaba la reforma religiosa. El mismo poder político religioso estaba siendo fragmentado, porque muchos, al entender las escrituras, que dicho sea de paso, se habían empezado a imprimir aproximadamente 60, 70 años antes, con la invención de Gutenberg de la imprenta, había Biblia para el pueblo. Antes de eso, ¿recuerdan la historia de los valdenses? ¿Por qué hacían los valdenses eso? Porque no había Biblia escrita. Después de eso, empezaron ellos, fueron los primeros colportores. Andaban vendiendo Biblias, pero estaba prohibida por la iglesia. En plena reforma religiosa suceden varios acontecimientos, uno de ellos muy importante. 12 de octubre de 1492, ¿lo recuerdan? ¿Qué pasó? Un marinero iba camino a la India y llegó a América. Se descubrió América. Y América ofreció un refugio para todo ese pueblo que era perseguido. Por eso nos dice aquí Apocalipsis que la tierra abrió su boca y tragó el agua. ¿Qué significa las aguas, hermanos? El diablo había puesto muchedumbres a perseguir a la mujer. Pero al venirse a este continente, la tierra abrió su boca y tragó la persecución.
Estamos hablando de que en el año 1798, un país que había reconocido al primer papa, reconoce a Norteamérica como nación. Francia. Y ese mismo país proporciona una herida mortal al poder político religioso. Cesa la persecución. ¿Sí? La mujer encuentra refugio. Pero ¿qué pasa con el diablo? Lean el versículo 17, por favor. Empieza con una palabra que es muy significativa. ¿Qué dice el versículo 17? Entonces, ¿cuándo entonces? Después de que la tierra abre su boca y traga el agua, entonces el diablo se aira contra la mujer. ¿Y se va a hacer guerra contra quién? Contra el remanente de la mujer, que tiene dos características. Guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Correcto, hermanas. Y aquí viene la interesante de este tema. El 22 de octubre de 1844, fecha posterior a 1798, ¿qué sucede, hermanos? Guillermo Miller predica que Cristo venía a la tierra. ¿Se acuerdan? Pero Cristo no viene. ¿Pero qué sucede? Dios levanta un pueblo. ¿Para qué? Para que predique. ¿Qué va a predicar, hermanos? ¿Se acuerdan qué había que predicar? ¿Qué dijo el ángel a Juan que predicara? En Apocalipsis 11, 1 y 2. Juicio. ¿Lo recuerdan? ¿Dónde encontramos después de esta fecha en la Biblia que se hable de juicio? En el mensaje del primero, segundo y tercer ángel. Ese es el mensaje distintivo del pueblo remanente. Teme a Dios. Teme a Dios. ¿Qué significa temer a Dios? Eclesiastés 12, versículos 12 y 13, por favor. Eclesiastés capítulo 12, versículos 12 y 13. ¿Qué más, hermana? Porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Teme a Dios. Quiere decir, guarda sus mandamientos. ¿Qué tiene el pueblo remanente? Los mandamientos de Dios. Guarda los mandamientos. Dadle gloria. Dice. ¿Cómo podemos darle gloria? Lo que platicábamos en la mañana, reflejando el carácter. ¿Por qué? ¿La hora de qué? ¿De su juicio qué? Ha llegado, no llegará. Ya está. ¿Cuándo empezó el juicio, hermano? Lo acabamos de ver. Entonces quiere decir que este mensaje se proclama en alrededor de esa fecha, ¿verdad? ¿Qué tiene que predicar el pueblo remanente? Guarda los mandamientos. ¿Por qué? Porque hay juicio. Y luego viene una sentencia que a mí me encanta. Y adora a aquel que ¿qué? Hermanos,
En estos mensajes de los 3 ángeles se encuentran las doctrinas distintivas de la iglesia remanente. Los mandamientos, todos completos los 10. El juicio y el Dios creador. Entonces, esto nos lleva a pensar una cosa. No se han cambiado los mandamientos, no se ha abolido ninguno. Nadie se va al cielo cuando se muere, porque va a haber un juicio. Si no, ¿para qué se van al cielo? No hay evolución, hay creación. ¿Dónde nos dice la creación? En el Génesis 1. ¿Cuántos días? 7. No son millones de años. El siguiente mensaje del segundo ángel, ¿qué dice? Ha caído Babilonia, porque ha dado a beber del vino del furor de su fornicación. ¿Qué es eso? Falsas doctrinas. ¿Como cuáles? Como que los mandamientos ya no todos están vigentes. Como que hay evolución, como que las personas cuando mueren se van al cielo. ¿Verdad? Por poner un ejemplo. Y el mensaje del tercer ángel todavía es más contundente. ¿Qué nos dice el mensaje del tercer ángel? Apocalipsis 14:9, por favor. El tercer ángel recibió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Amén. El que tenga la marca de la bestia. ¿Qué hablamos que pasaba después de 1844 con el pueblo remanente? Era sellado. ¿Con qué? Con un afianzamiento en la verdad. Por eso la palabra de Dios nos dice, mueren, pero sus obras siguen. Porque se aferraron a la verdad. Sin embargo, aquí nos dice que la marca de la bestia, ¿qué trae? Mentira, idolatría, todo lo contrario. La justificación por la fe y la justificación por las obras. ¿Qué nos dice la marca de la bestia? No te preocupes, hombre. Reza esto, camina de aquí para allá, haz esta penitencia y con eso tienes. ¿Qué nos dice el sello de Dios? Cristo salva. ¿Qué dijo Jesús? ¿Y si yo fuera levantado de la tierra? A todos atraeré a mí. ¿Qué tiene que hacer el pueblo remanente, hermanos? ¿Cómo lo podemos encontrar? Muy sencillo, hermanos. Busquen un pueblo que guarde los mandamientos, que crea la palabra de Dios, que levante a Jesús, que predique el mensaje de los 3 ángeles. ¿Sí? Y que tenga el testimonio de Jesucristo, dice el versículo. ¿Qué es el testimonio de Jesucristo? Apocalipsis. ¿Qué es Apocalipsis? A ver, alguien que me ayude ahí. 19:10, por favor, que alguien lo lea. Yo me postré a sus pies para adorarlo y él me dijo, no hagas eso, yo soy siervo como tú y como tus hermanos que se atienen al testimonio de Jesús. Adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de
Amén. El testimonio de Jesús, hermanos. Mucha gente cuestiona, ¿dónde aparece Elena G. de White en la Biblia? Aquí aparece. Aquí está. ¿Cuándo fue levantada ella? ¿Después de que la tierra tragó las aguas de persecución? ¿O antes? Después de 1844. Busquemos en la iglesia remanente un profeta de los últimos tiempos. Esas características, hermanos, debemos de buscar para pensar y saber que estamos en la iglesia verdadera. Yo les invito esta mañana a que estudiemos todas estas doctrinas, no son más que doctrinas de nuestra iglesia. Pongamos atención en ellas, todas se encuentran en el santuario. Y hermanos, de verdad, que todo sea para honra y gloria de Dios. Que el Señor les bendiga, hermanos.